Pero nosotros los evangélicos nos han enseñado que al diablo le echamos todas las culpas, nosotros salimos bien y los resultados no nos importan mucho. O lloramos, nos quejamos por los malos resultados, pero no indagamos en dónde está el error y no lo arreglamos. Entonces, que lo común en nosotros fue, cuando está saliendo algo mal, lo que nos mandan es a orar, a reprender al diablo, a ayunar. Pero en realidad muchas veces no es que lo vas a arreglar con ir a ayunar, porque con ayunar y orar te arreglarán los problemas. Entonces todos los evangélicos que ayunan y oran no tuvieran problemas. O sea, entonces es cuestión, diga conmigo, de carácter. El carácter no te lo va a arreglar el Señor a ti, porque tiene que ver con tus temperamentos. Es un trabajo que tú lo tienes que hacer. Tú lo tienes que hacer. Porque si es de aprendizaje, nosotros lo sabemos. Nosotros sabemos la palabra más que los apóstoles, porque los apóstoles no tenían el Apocalipsis. Más que los profetas, porque los profetas no tenían el Nuevo Testamento. Y ellos fueron tan obedientes, tuvieron errores, pero los errores que tuvieron los supieron enfrentar. Entonces no hay gente que tenga más conocimiento que la de hoy, porque aun cuando los apóstoles vivían, no habían imprentas, no habían bibliotecas electrónicas. Ellos no tenían al acceso a la concordancia electrónica. Para decir, voy a sacar todos los versículos y leer y corregir mi vida. Ellos no tenían eso. Ellos tenían que abrir un montón de pergaminos, rebuscarse para allá las partes. No habían versículos, no habían capítulos. La letra estaba bien desordenada. Eso se arregló después. Entonces nosotros no podemos decir que por aprendizaje hacemos errores, sino por carácter. Ellos tenían un carácter tan formado porque vivían con el Espíritu Santo. Y quien te forma el carácter es el Espíritu Santo. La carne es débil, diga conmigo, la carne es débil. Usted carnalmente no puede arreglar nada. Usted lo que arregla carnalmente mañana lo destruye. Lo único que va a permanecer es lo que hacemos con la ayuda del Espíritu Santo. Es lo único que va a permanecer. Entonces yo quiero que busquen en sus Biblias. Vamos a ir a la palabra. Vamos a agarrar unas bases poderosas en la palabra. Ezequiel capítulo 20, verso 37. Vamos a agarrar una base profética. Ezequiel capítulo 20, verso 37. Nos enseña la palabra cómo creamos el vínculo. Hay muchas maneras de crear un vínculo, pero vamos a ver cuál es la manera de la palabra, cómo es que la palabra de Dios nos enseña a crear el vínculo. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Os haré pasar. Mire lo que dice esta versión, traducción lenguaje actual. Así como los pastores apartan sus ovejas de las que no son suyas, yo elegiré uno por uno a los que forman mi pueblo. Haré un pacto con ustedes. Mira cómo lo explica la versión lenguaje actual. O sea, usted sabe que hay muchas iglesias en el momento. En ese tiempo Dios solo tenía su pueblo y se acabó, una nación. Él no tenía 4 iglesias, 5 iglesias, una nación, guiada por los profetas, con una palabra. Todos caminaban a la misma palabra, la palabra de los profetas. Todos eran expuestos a la misma palabra. Entonces el profeta, hablando acerca de lo que es crear el vínculo para poder entrar al pacto, él dice ahí que Dios lo hará de una manera. Cuando él dice los pasaré bajo la vara, quiere decir, la vara ahí te representa muchas cosas, pero la versión bíblica actual te lo explica qué es pasarlos bajo la vara, bajo un discernimiento. Mira lo que dice ahí el verso 37, así como los pastores apartan sus ovejas de las que no son suyas. O sea, en otras palabras, mira el ejemplo que el profeta le pone al pueblo. Cuando tú guías a un pueblo, tú tienes que tener el discernimiento quiénes son tuyos, quiénes no son tuyos. O sea, quiénes trabajan bajo tu visión, a quienes no les importa tu visión. ¿Estás acá? Entonces usted no se puede desgastar y no se puede seguir gastando y desgastándose en gente informal, porque discipulado es formar gente
¿Qué chiste tiene que usted se desgaste con gente que no quiere nada, absolutamente nada, con la visión que Dios le ha dado a usted? Dígame, ¿qué es lo que está haciendo usted ahí? Al fin y al cabo usted se va a desgastar, va a gastar su tiempo, su energía, la unción también se gasta, ¿sí? Y a la larga usted ve que tuvo bastante, pero de repente no tiene nada, por la sencilla razón que no nos enmarcamos en formarle el carácter a la gente, sino en informarlos con la Biblia. Cuando tú te enmarcas en informarle a la gente la Biblia, tú le llenas la cabeza de Biblia. Los ves cometer los errores, no los llamas aparte, no los confrontas, no los enseñas, no los corregís. Entonces lo que tú estás haciendo sencillamente es perdiendo tu tiempo y haciéndole perder el tiempo a la gente, o perdiendo la oportunidad de formar a la gente. Entonces esto de hacer discípulos es cuestión de seguir los pasos del maestro. Diga conmigo, de hoy en adelante voy a tener discernimiento. Diga conmigo, autoridad. Y hoy día conmigo, carácter. Diga conmigo, carácter. ¿De qué carecemos los predicadores? De carácter. Por eso no podemos corregir nada. Si a ti la gente te ve informalmente haciendo las cosas de papá, informalmente dirigiendo tu vida y la vida de los demás, no te van a escuchar. Y si los quieres confrontar, no los vas a poder confrontar. Entonces es de tomar determinaciones y decisiones específicas. Diga conmigo, determinación. O sea, yo creo que el Señor tiene pasión por todas las almas. El deseo de Dios es que nadie se pierda. Pero el problema de la iglesia está aquí, en este punto específico. No somos personas selectivas. Nos da miedo crear el orden. De tal manera que yo he escuchado padres decir: si yo corrijo a mi hijo se me va a ir. Es preferible que tu hijo se vaya de tu casa porque lo corregiste, a que te gane el respeto y la autoridad y haga lo que quiera dentro de tu casa. ¿Estás acá? Ahora póngase a pensar que el discipulado nuestro es el mismo discipulado de Cristo. No es diferente, porque entonces si somos diferentes a lo que Jesús hizo y sus apóstoles hicieron, entonces nosotros no somos la iglesia de Él, porque nosotros somos la continuación de lo que Cristo hizo, la continuación de lo que los apóstoles hicieron. Lo que los apóstoles hicieron se perdió, pero Dios lo comenzó a restaurar en este último tiempo, y eso es lo que estamos restaurando el día de hoy. Y como venimos de un trasfondo desordenado, nos cuesta ordenarnos. ¿A cuántos de ustedes les gusta de las correcciones? Diga conmigo: Dios resiste al soberbio, da gracia al humilde. Entonces, ¿qué es lo que Dios le da a la persona que acepta la corrección? Gracia. Y el que tiene la gracia de Dios lo tiene todo. Al soberbio lo resiste. ¿Quién puede contra Dios? Entonces, si usted va a ver las personas que se resisten a la corrección, siempre terminan mal. Ya sea que se resistan a la corrección de una autoridad civil, termina en la cárcel. El que se resiste a la corrección a sus padres, termina en la calle, arruinado. El que resiste una corrección a una autoridad espiritual, termina prostituyéndose espiritualmente. No haya iglesia, no haya dónde dar su fruto. En cualquier lugar lo tienen como un hermano malo. Pero las personas que decidimos hacer las cosas bien, aunque cometamos errores, pero estamos expuestos a la corrección, siempre somos restaurados, ¿sí o no? Entonces, cuando yo ya hablaba con un muchacho que está evangelizando el mundo, Dios lo está usando con los dones muy fuertes, no obedece a nadie, y ya tuvo problemas en ese techo. Entonces, usted va a ver un momento donde va a moverse en ambientes que no se juega, donde no hay lugar para el almatismo. El muchacho es un profeta joven, tiene 24 años, Dios lo está usando con dones maravillosos, pero yo he entendido que no son los dones que a ti te mantienen en el techo, sino tu carácter. ¿Estamos acá? Entonces es tu carácter.
Olvídate que en los moveres de alto nivel te vas a mover si no tenés una honra en la casa donde estás. Porque Dios nunca va a honrar una casa desleal. Y no vamos a trascender jamás. No vamos a trascender jamás. Tenemos que crear, diga conmigo, carácter. Y para poder crecer en el carácter, tenemos que crear un vínculo de que alguien nos supervise, que alguien nos corrija, exponernos a alguien que te corrija. Un ejemplo, le pregunto a este muchacho, cuando tú cometes un error, ¿quién te corrige? ¿A quién vas y le pedís consejo? La pastora, con que le des $10,000 a la semana de diezmo y ofrenda, ella está contenta y te deja de lo que querás. Pero un apóstol de verdad no va a hacer eso contigo, te va a corregir. Si que saliera uno de ustedes de mi iglesia a andar a las misiones, día de mañana, que Dios lo saque, yo jamás voy a poner mi vida por alguien que sea desordenado en la casa, ni tampoco lo apoyaría. Yo respaldaría a un hombre que ha dado fe y testimonio que tiene fidelidad en esta casa, y de esa manera es que Dios los va a levantar. Dios nunca levantó a los vagos de un ministerio, siempre fueron gente fieles. Timoteo era fiel a donde estaba, Bernabé era fiel donde estaba, Pablo era fiel donde estaba. ¿A dónde quiere llegar usted? La célula es la mínima expresión donde usted comienza a formar su carácter. Si usted tiene problemas de dar un reporte de célula, problema de poder informar de su célula, problema de atender un discipulado, usted lo que va a hacer es un evangélico común y corriente toda la vida. Tenemos que formar el carácter. La célula es el inicio que Dios nos da, el privilegio que Dios nos da para comenzar a dar fe y testimonio que somos gente que tenemos la idea de lo que es trabajar para el reino de Dios. Esa es la mínima expresión. Diga conmigo, la mínima expresión me conecta con la gran cosecha. No crea que usted va a comenzar de arriba, jamás. Yo tengo 20 y pico de años de predicar y toco escenarios en este momento que me tiembla todo, que no tengo niños enfrente, tengo gente de alto calibre que me están supervisando mi carácter, mi lenguaje, mi forma de pensar, mi forma de ver, la iglesia que pastoreo acá. El apóstol Pablo dijo: las cartas, mis cartas, son ustedes. Y el apóstol Chito nos dijo aquel día: para yo conocer si el pastor Robles está trabajando bien, me basta con conocerlos a ustedes. Entonces, si yo, para saber que tú eres un buen discípulo, me basta hablar con uno de los tuyos. ¿Me explico? Porque nosotros no vamos a ser conocidos por los dones, sino por los frutos, por lo que estamos haciendo. Entonces nosotros estamos comenzando. Yo quiero que le dé la mano al que está a su lado y dígale: estás comenzando, hazlo bien. La gente va a preguntar tu background, de dónde venís, quiénes son tus padres espirituales, a quienes honras, cuál es el fruto que has dado en tu casa. ¿Sí? Dile al que está a tu lado que nadie te levante el ego. Tu fruto lo dice. Deje que tu fruto hable, que nadie te levante el ego. ¿Verdad? Porque es peligroso que alguien vea, como vino aquel profeta un día a Leslie, que le dijo: tú sos la segunda Catherine Kuhlman. A mí me dijeron: tú sos el segundo Benny Hinn. ¿Usted cree que yo voy a permitir que me digan tanta grosería? Si yo sé lo que tengo. Ustedes marcan mi nivel. ¿Sí? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Quién es tu Dios? Jonás tenía que responder. Dijo Jonás: yo soy hebreo, soy profeta, sirvo y temo a Jehová mi Dios, y sé por qué les ha venido esto. Échenme al agua y el mar se les aquietará. O sea, cualquier tempestad que hubiese en ese momento, Jonás dice: yo asumo la responsabilidad, es por mi desobediencia. Las tormentas de una iglesia no las levanta el diablo, la desobediencia de los discípulos levantan las tormentas. Ahora, tenemos que tener claro, diga conmigo, el vínculo. Yo tengo que tener un lugar donde se me diga, donde yo me voy a exponer y decir: mire, corríjame, ¿qué es lo malo que yo estoy haciendo?
Y una de las cosas muy importantes que yo he aprendido en mi vida, que es mejor exponerme a que me corrijan, a que me llamen la atención, porque yo no quiero exponerme a nadie. Peor si estoy haciendo las cosas patas arriba y estoy creyendo hacerlas bien. Sí, porque a veces estamos esperando aplausos y lo que necesitamos son 2 hinchazos que nos den por lo mal que estamos actuando. Y cuidadito que se nos diga que estamos haciendo las cosas mal, porque nosotros tenemos un apto concepto de nosotros mismos que la humildad se nos va hacia un lado. Efesios capítulo 4 verso 3. Quiero que vean esto muy importante. ¿Qué es lo que se rompe cuando realmente nos salimos de los cauces de la humildad? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Diga conmigo, la unidad del Espíritu se guarda, ¿a dónde? En el vínculo de la paz. La unidad del Espíritu se guarda en el vínculo ¿de qué? De la paz. ¿Por qué no nos gusta trabajar en equipo? ¿Por qué no nos gusta trabajar en equipo? ¿Por qué no nos gusta? ¿Por qué nos gusta mejor solos? Hay unos dichos que dicen así, miren, el buey solo se lambe mejor. Hay otro dicho que dice así, es mejor solo que mal acompañado. ¿Sí? ¿He oído esos dichos, va? Y así andan los creyentes ignorando la Biblia. Por eso es que no funciona. Jesús mandó a sus discípulos, cuando no les funcionó, los volvió a llamar, los volvió a entrenar, los volvió a enviar, los volvió a llamar, los volvió a enviar, los volvió a llamar. No te canses, no te canses, porque lo mismo que tú hagas con ellos van a hacer con los de ellos. No te canses. O sea, es la manera de formarlos, y Jesús así lo hizo. Es la manera que nosotros nos vamos a formar, porque de lo contrario nos vamos a perder en el camino. Y es mejor volver a casa para que nos formen que ir y extraviarnos. Porque aquí se trata de hacer discípulos, no de pasar el tiempo y perder el tiempo, ¿sí? Entonces, vuelve a leer conmigo este pasaje, solícito en guardar la unidad del Espíritu. ¿Qué es la palabra solícito? Diga conmigo, dispuesto. Diga conmigo, con mente abierta, con un corazón humilde. Ese es solícito. En guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Qué lindo es, hermano, qué lindo es, mis amados, tener paz en el corazón cuando somos expuestos a la exhortación. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso cuando usted se puede sentar a ser procesado, a ser estorbado, a ser corregido, y usted con paz recibe la corrección y comienza a trabajar una vez más. Eso es maravilloso, pero qué tremendo es cuando queremos guardar una unidad de apariencia y la carne nos brota. Por eso dice, solícito guardar la unidad del Espíritu. Diga conmigo, la unidad del Espíritu. Quiere decir que el Espíritu Santo no puede unir a carnales. Es por eso que no nos gusta trabajar en equipo, porque somos muy carnales a la hora de trabajar. No nos gusta someternos a nadie. No nos gusta pedirle a nadie su aportación. No nos gusta que nadie nos diga nada. Por eso es que es mejor a veces trabajar solo para nosotros, pero no para el reino. Porque va a llegar un momento donde con tu esfuerzo vas a levantar algo grande, y cuando lo tengas ya levantado no lo vas a poder soportar solo. Imagínese usted yo levantar una iglesia con 1000 personas, solo yo, sin un equipo. Imagínese usted que 100 personas se les mete el diablo a 100, a 1000 personas se les mete el diablo a 100, y los 100 me atacan a la vez. ¿Qué hago yo si no tengo equipo? ¿A quién le delego? Se enfermaron 20 personas de las 1000. ¿Quiénes van a ir a visitar? ¿A quién yo delego si no me he prestado a trabajar con la gente? Entonces, por eso es importante, ya conmigo, el trabajar en equipo es una necesidad. Ya conmigo, es una necesidad. Porque si no aprendemos a trabajar en equipo, nosotros lo que va a pasar es que no vamos a pasar de 10 personas. Porque tú no puedes mantener más gente. Esto es y mantener 10 personas bien discipuladas.
y no estás dando el patrón, no estás dando el ejemplo a seguir. Por eso es que Jesús dio el ejemplo a seguir. Jesús no anduvo solo. Dice, el Padre está conmigo, anduvo a 12, pero además de eso, el Padre está conmigo. El Espíritu Santo nunca se apartó de Jesús. Siempre anduvieron como equipo trabajando juntos. Y cuando Él echa fuera demonios, le da la autoridad. Dice, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, o sea, por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha venido el reino a vosotros. O sea, Jesús nunca se desligó del Espíritu Santo. Él trabajó en equipo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en equipo. Es más, los Jesús solo los confunden, que solo es uno por la gran unidad que tiene. Hay momentos que no puedes discernir si fue Jesús que lo hizo, si fue el Padre, si fue el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la unidad es tan perfecta que los ves como que son uno. ¿Por qué las maras no se desintegran? ¿Por qué la mafia no se desintegra? ¿Qué le pasa a un mafioso cuando no cumple las reglas? Yo quiero que usted piense y razone un momento. Somos el reino de Dios, no somos cualquier cosa. Nosotros no somos los vagos de la ciudad, somos los siervos de Dios. La gente que está levantando una generación para dejarle legado. ¿Cuál legado le vamos a dejar? La misma tradición de nuestros antepasados, la misma informalidad de los antepasados. Porque yo quiero decirte que cuando estamos hablando del vínculo, tú no formas a la gente por lo bonito que le predicas, sino cómo te ven comportarte, cómo haces las cosas. No le podemos dejar a la próxima generación un legado nosotros de trabajar en equipo cuando nosotros los viejos no podemos ponernos de acuerdo con nuestros hermanos. Es preferible que no hagas nada a que lo hagas mal. Porque lo que haces mal va a ser dolor de cabeza para ti mañana. Una niña puede parir, pero no debe de parir hasta que alcance madurez. El apóstol Rojas nos enseña que hay iglesias que es un favor que Dios les hace de que no crezcan, que crecer con tanta infantilidad, con tanta irresponsabilidad con las almas. Colosenses capítulo 3 verso 14, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Sabe por qué no nos unimos? Porque nos hace falta amor. Diga conmigo, la unidad requiere amor. Porque yo, para estar unido contigo, tengo que estar tan revestido de amor, porque yo sé que me vas a fallar. ¿Y cómo te voy a perdonar si no te amo? Y si no te perdono, ya estamos divididos. Estamos en la misma célula, pero ni nos damos la mano. Tú estás predicando y yo comiéndome las uñas porque no te quiero escuchar. Tú estás cantando y yo adentro digo que ya se cae este idiota. Si tan solamente viéramos en letras lo que sale de las cabezas de los evangélicos cuando estamos cantando y predicando, los vamos para atrás. Cuánta atadura, cuánta fortaleza mental, cuánto genocidio mental de la gente. Sí, mire, cuando yo leo ese libro, Buscando los hijos perdidos de la casa del apóstol Rojas, guau, y hay unas cosas que digo, de verdad eso pasa dentro de la iglesia. Claro que pasa. Él dice en unas partes ahí que me quedo helado, que cuando a veces tú estás predicando hay gente que lo odio, ¿por qué habla eso? Evangelios en la iglesia, hablando de odio dentro de ellos cuando un predicador predica. ¿Se acuerdan que eso pasaba cuando Cristo predicaba? Los fariseos no lo pensaban, lo decían. Crujían los dientes. Entonces el apóstol Rojas escribe todo eso ahí y digo, wow, qué tremendo. Entonces la gente, a veces nosotros creemos que los perdidos están afuera. Los tenemos adentro. Y hay que rescatarlo. Pero eso no nos vamos a rescatar con palabras de aliento. Es con doctrina y ejemplo. Diga conmigo, con doctrina y ejemplo. Diga conmigo, con doctrina y ejemplo. En otras palabras, usted se va a parar firme. Y
Y cuando encuentre ese tipo de gente, usted le va a hablar en su rostro y le va a decir: mire, nosotros estamos en una iglesia de reino, no en la religión. Usted tiene que corregir su vida. Y aunque se le enoje, usted tiene que pararse firme. Diga conmigo, firme. Diga conmigo, firme. Yo quiero que lean este pasaje, muy importante. Traducido en el lenguaje actual, dice así, Colosenses 3:14. Y sobre todo, dice: ámense unos a otros, porque el amor es el mejor lazo de unión. No hay mejor vínculo que el que crea el amor. Diga conmigo, el amor todo lo puede. Diga conmigo, el amor todo lo puede. El amor todo lo sufre. El amor todo lo soporta. Todo lo cree. El amor nunca deja de ser. Los dones van a pasar, las lenguas van a pasar, las interpretaciones de lengua van a pasar, las palabras de ciencia van a pasar, todos los dones de la Biblia van a pasar. El amor nunca dejará de ser. Si a mí no me unen los dones a ti, me une el amor. Cuando yo decido amarlo,